Bueno, entonces, ¿les parece que comenzamos con el tema? El tema era conversar sobre la charlita del padre general con los Charlita, jesuitas charlo, no, nona. y, y, y pues ahí sí, el que quiera comenzar, eh, nos oímos todos y aprendemos. Y creo que hay mucha cosa. ¿Alguien quiere comenzar? Humberto. No, yo quiero comenzar de alguna manera dando una explicación que se merece Fernando y ustedes del Sí. vainazo que él dice que eché la vez pasada, ¿Vainazo? ¿verdad? Ya no me acuerdo. Repítelo. Son como varios. ¿De cuál de todos va a hablar? No, o sea, estaba como Darío pidió la lección de lo que habían escrito y de lo que habían dicho para el tema de ese día y yo dije que yo no, Pero eso que es no me gustaba, voluntario, claro. ¿de acuerdo? Sí, Claro, claro, claro. que no hay que preparar, sino ser más espontáneos. Exacto. Entonces, ustedes que son juiciosos, pues se preparan y lo hacen a su estilo. Y a mí me parece muy bien en el estilo de ustedes. En el estilo mío no me gusta, no me gusta ese estilo. Como les expliqué, me gustaba mucho más charladito y todo, pero, Perfecto. pero, pero el estilo de ustedes ha sido exitoso y van donde van, o vamos donde vamos, gracias a eso. Entonces, pero no es un vainazo, sino a uno le gusta de una forma y a otro de otra. Y ¿Cómo es? es que cuando yo pueda venir, me siento muy feliz de venir a estar con ustedes, así no como en la época Gonzaga, ahí sí echando vainas. No traigo escrita el acta, ni la Pero leo, la, ahí pero lo que la se... tiene pensada, pero la tiene pensada. Esa es la Eso. verdad. Y lo importante es eso. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Qué bien, Daniel. Sí, íbamos a comenzar, pero Humberto, te soy sincero. Yo creo que, como decía mi maestro de novicios, Fernando Londoño, que cada uno se come los mocos debajo de la ruana para que no le Como se pidan, le da la gana. como se le da la gana, ¿no es cierto? Y Eh, listo. y, y, y aquí esa es la gran ventaja, que cada uno hace lo que cree bueno y se siente cómodo. A mí personalmente me sirve mucho prepararme y escribir, y entonces lo pongo ahí. Por- Pero, pero, pero también hay cosas espontáneas que tienen un valor enorme. ¿Quién quiere comenzar hoy? Yo tengo varios apunticos para comentar. El primero, Hágale. pues agradecerle a Ferdi y de verdad que me sentí súper vanidoso y súper orgulloso que ante semejante escenario de personas que había ahí, pues estábamos logrando algo que creo que nadie había logrado y es estar con el padre general de la Compañía de Jesús, que esos son palabras pero mayores, mayores, mayores. Y la verdad, pues yo sí me sentí muy vanidoso y orgulloso. Tal vez Daniel lo mencionó también, pues que eso se lo debemos gracias a Ferdi, y Ferdi es un Gonzaga puro, puro, puro como nosotros, de nuestra Bueno, yo soy infancia un y de poquito nuestra... impuro, yo soy un poquito impuro, Bueno, pero yo Ese hasta es allá el no, único que se ha quedado puro adentro. Sí, y yo hasta me allá no siento, me meto. yo me siento ex Gonzaga, pero muy amigo de ustedes. No sé por qué dices Gonzaga, pero bueno. Pero la verdad me sentí súper honrado, Ferdi, pues de que gracias a ti hayamos podido tener semejante oportunidad tan grande, en donde encuentro que la Iglesia Católica, pues yo sí, lo que yo entiendo es que está muy actualizada y que este Papa, pues se ha prestado como para igualar las cargas ante todos los medios y ante todos los tipos de religiones y creencias y todo pues lo que el mundo está mostrando. Y me parece que la Iglesia Católica se está metiendo en un punto que me parece que es súper interesante y que yo acojo totalmente. Tendría una pregunta para Ferdi que me hubiera gustado hacértela a él, pero no se le podían hacer preguntas, y es cómo es la relación entre el padre Sosa y el Papa cuando el padre Sosa
antiguamente se le denominaba a esa posición el Papa Negro. Y siendo el Papa jesuita, pues creo que el superior de él vendría a ser el Padre Sosa, ¿o no? No sé No cómo exactamente, funciona. no exactamente porque Pero si lo él es suyo, jesuita, su superior sería el Padre General, ¿o no? no por la sencilla razón de que el Papa técnica y jurídicamente ya no es jesuita. Pertenece a una categoría distinta al haber aceptado el obispado y al haber aceptado, obviamente, el obispado, porque el Papa es un obispo. Pero todos los jesuitas que aceptan el obispado, de suyo no pertenecen a la Compañía de Jesús desde el punto de vista estrictamente jurídico. Subrayo eso. Eso significa que ellos no son superiores, no pueden ser superiores de la compañía, no participan en las deliberaciones de la compañía, no son elegidos de suyo para ningún cargo en la compañía. Entonces, ellos pertenecen a otra jurisdicción distinta. Ahora, ¿Dejan en de ser espíritu, jesuitas? ¿cómo? Que sí. ¿Dejan Sí. de ser jesuitas? Jurídicamente sí. Sí, porque ellos ya, por ejemplo, no tienen el voto de pobreza ni el voto de obediencia dentro de la compañía. Ujú, Ok. Ellos, entonces, Lo, eh, lo que ellos, tendría sería una formación jesuítica que es muy distinto. claro. ellos siguen con el espíritu jesuita y los consideramos hermanos jesuitas y ellos sí pueden seguir firmando sus documentos en todo como jesuitas y la iglesia hace referencia a que llevan el signo de la compañía, pero por eso los consideramos como si estuvieran en la compañía. Pero repito, desde el punto de vista jurídico, ellos ya no tienen ninguna autoridad interna propiamente tal. Eh, Ujú. el Papa la puede tener porque nosotros estamos al servicio del Papa y hacemos voto de obediencia, pues muchos hacemos ese voto especial de obediencia al Papa, pero ese voto también es muy restringido y es muy específico, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces, ujú. bueno, no, mm, dijéramos que no hay ningún problema en que ellos, incluso cuando si ya se jubilan o se retiran, dijéramos, y siguen siendo obispos, pero retirados de sus funciones eclesiales, algunos vuelven a vivir en las casas de la compañía, pero con un régimen especial. Ujú. Repito, ellos no pueden participar, por ejemplo, en reuniones de comunidad, pero en una congregación general no. Ser elegidos superiores no. Eh, Ellos siguen teniendo su autonomía sobre la pobreza, una pobreza distinta a la que nosotros sí seguimos teniendo. Su voto de Ok. pobreza lo manejan de otra manera Pregu- distinta porque ya pueden poseer bienes, nosotros no, Ujú. etcétera. Pues hay pregunta. una serie de detalles del punto de vista estrictamente jurídico, digamos, que Ok, cambian. pregunta. ¿Quiere decir que cuando él fue obispo, él tuvo que pedirle permiso al padre general de los jesuitas para ser obispo? No, no, Y entonces, no porque el obispado es un sacramento, ¿verdad? Y como cuando ustedes se confiesan, que creo que lo hacen cada 8 días, o por Pascua, Florida de Resurrección, no le piden permiso a Ujú. nadie. Ustedes lo hacen espontáneamente. Cuando los Pero, llaman a ser obispos, tienen la posibilidad de decir sí o no. Es como si yo digo, bueno, a ver, ahora Darío Gamboa, usted ya hizo toda la liturgia, venga, ordénese ya. No, yo no lo puedo obligar, ¿verdad? no, Eh, yo no Eso me puedo es ordenar un tampoco. sacramento que pueden aceptar o no. Oye, Ahí, Ferdi, pero pero, ya se vuelve una decisión individual. sí, deben consultar al general y oír la opinión del general y sí. quizás la opinión de otros, pero ellos son libres totalmente, quien es llamado o elegido, son libres de aceptar o no el ministerio. Y eso lo hace el ¿Ves? Papa, ¿no es cierto? El Papa ¿Cómo? es el Papa es el que lo llama para ser obispo. Sí, señor. Sí. De suyo no, de suyo son los nuncios, los que hacen los procesos en cada sitio y mandan a Roma las ternas o los elegibles, y bueno, el Papa escoge, ¿no? O incluso pasa a través del dicasterio de los obispos y el Papa pues toma la decisión definitiva, pero eso al Papa le llega ya muy cocinado porque es imposible que el Papa conozca a todo el mundo que quieren hacer obispo, eso es imposible. Ferdi, ¿y qué hay de verdad de que cuando eso pasa, la compañía hace todo el lobby posible para que eso no pase?
Sí, inicialmente sí. Y estando yo en este oficio, que ya llevo 11 años largos, como ustedes saben, he tenido que conocer muchas peticiones que llegan y que nunca arriban a puerto obispal, diríamos. ¿No es Claro. cierto? En general hay muchos jesuitas que dicen, no, lo sé de muchos, incluso de Colombia, que dicen, no, Ujú. yo sigo jesuita y estoy bien aquí y yo hice una opción ya, esa opción no la quiero. Hay otros que sí Sí, les gusta y bueno, pues son libres y lo hacen está y bien. unos lo hacen muy bien, otros lo hacen Ok. de buenecito y otros también. Ferdi, Ferdi, yo no sé me imagino que tienes conocimiento de que hoy día aquí en Bogotá tenemos un obispo ex jesuita, que creo que es el obispo de Fontibón o alguna cosa Sí, de esos. Monseñor Juan Córdoba. Vicente Córdoba, compañero mío, sí. Ese se salió de jesuita, se tuvo que salir de Sí, jesuita para Claro, iniciar la sí. sí, carrera eclesiástica, o yo no sé cómo se llamará. sí, para ejercer, sí, una función jerárquica en la iglesia, sí. Es lo mismo, hay muchos obispos jesuitas, obviamente, hay muchos obispos y unos pocos cardenales ya que quedan, pero todos están en la misma situación. Ahora, Juan Vicente, por ejemplo, Juan Vicente es invitado a muchas cosas y es considerado como jesuita, pero él tiene otro régimen de vida y otro régimen de manejo eclesial, diríamos, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. Sigue, César. ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé, gracias. Ok, ¿quién sigue? ¿Quién quiere seguir? A ver, dejen la timidez, hombres espontáneos, así como Humberto, que Humberto, tiene... quería ser espontáneo, que siga. No, no, no. El que lance a los Sin otros, obligar a nadie. sí. Hay un punto, Ferdi, que me llamó la atención y que me pareció muy chévere. No sé si puedo estar muy equivocado, pero decía el padre que los jesuitas estaban en ese proceso de conciliación, me imagino debe ser, de su actual con el mensaje católico, cristiano. ¿Estoy en lo cierto o no? A ver, él habló de la reconciliación, En la ¿no es reconciliación. cierto? La reconciliación con los hermanos, con los hombres, con los demás, con los seres humanos, reconciliación con la naturaleza, con el creado, ¿sí? O sea, con Ujú, todas las criaturas, toda la naturaleza, reconciliarnos con esa naturaleza y la reconciliación con Dios, ujú, ¿sí? ujú, Esos tres caminos, o esas tres reconciliaciones, son fruto de lo anterior, él explicaba, del compromiso que hizo la compañía en la Congregación General 32, del compromiso por la fe que se deriva de la justicia. Entonces, esto es el ujú, tema de fe y justicia que impulsó tremendamente la compañía y la sigue impulsando, fue evolucionando hacia lo que es actualmente la reconciliación en esos tres campos, ¿cierto? ujú, ujú. Y esa reconciliación es precisamente fíjate que tenía por aquí anotadito yo eso, aunque lo haya preparado, es eh, lo que genera hoy en día el núcleo de la misión de la Compañía de Jesús, ¿no es cierto? Ujú, Somos ujú, enviados a esa reconciliación triple con nosotros, ¿no? En una tarea de trabajar esa reconciliación siempre en miras a la justicia que sigue vigente y que sigue presente. Hoy la justicia se manifiesta en esa manera de reconciliarnos, o sea, de volvernos a unir, de volvernos a juntar en una sana relación en esas tres dimensiones. qué bien. Siempre con el telón de la justicia, ¿no? Ujú, Eso ujú, querría decir de alguna forma que están reconociendo, volviendo a conocer, que de pronto había una distracción en el objeto de, de la Compañía de Jesús con respecto a esos temas de la justicia y del medio ambiente y todo esto. No, yo creo que no ha habido distracción. A ver, por lo menos la charla del general no me pareció que dijera eso. Lo que ha habido es una evolución
yo creo que la compañía ha tomado muy en serio desde la Congregación General 32, años 70 y tantos, 75, ese tema, trabajar por la justicia. Y creo que el compromiso lo pueden testimoniar precisamente los mártires que hemos tenido sobre eso, ¿no? Para Ujú, nombrar ujú. unos poquitos, los del Sí. Salvador, los mártires del Salvador, ¿no? Los de la Universidad del Salvador, de Yacuría y compañeros. Ujú, ujú. Pero ha habido otros mártires, ¿no? Otros Sí, mártires. ujú. El padre Rutilio Grande, que motivó la conversión de Monseñor Romero, ¿no? Monseñor Romero se Claro. convirtió después del asesinato de Rutilio Grande, del padre Rutilio Grande, también en El Salvador, ¿sí? Ujú. Qué Y bueno, cosa. y otros. Lo que pasa, yo creo que esa reconciliación es una manera, digamos, dentro de todo el proceso que le explicó, una manera de ver cómo la compañía va actualizándose y buscando caminos. Sobre todo, recuerden que él insistía mucho que el camino nos lo va señalando el Señor, ¿no? Ujú, ujú. Puso el ejemplo de Abraham tan bonito, ¿no? Abraham se le Sí. dijo, ponte en camino. ¿Para dónde? Ponte en camino. ¿Y cuál vía tomo? Te la iré señalando. Y eso es lo que la comunidad ha estado atenta, a ir discerniendo en dónde nos comprometemos, dónde dejamos de un trabajo, una acción, pero siempre tomando otras en la línea de fe y justicia. Y más aún, recalcando, quizás ahí sí está un poco lo que tú dices, que todas las obras tienen que trabajar dentro de esa dinámica, dentro de esa misma objetivo común. Entonces, posiblemente a veces, qué sé yo, o algunas obras educativas o universidades o algunos otros trabajos, pues no se les dé tanto esa marca de compromiso social, diríamos, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Ok. ¿Alguien quiere seguir? Bueno, yo tengo, si no quieren seguir, yo tengo mis noticas No, y yo sí quisiera, en la misma tónica de Humberto, sigue. porque tampoco he preparado ni es mi estilo el hacerlo en la forma en que otros acostumbran. Bueno, pero a mí me pareció Te perdimos, te perdimos, inspiradora. Leonidas. Te perdimos la primera parte, Leonidas. ¿Puedes repetir? Ya, Hola. bueno, no, es simplemente que a mí me pareció esclarecedora y muy interesante la, la reunión pues, lo que es eso, por muchas razones. Desgraciadamente yo no conocí, y digo, no, fue falla mía, a la serie de preguntas que enviaron los antiguos jesuitas y que él pues respondía no a manera de responder preguntas, sino a lo largo de la conferencia. Me imagino que quedaron muchas en el aire, algunas fueron respondidas en forma muy tangencial, otras no fueron respondidas. Un poco- Me llamó mucho la atención la apertura de pensamiento y de mm, posición respecto a muchísimos temas. Ujú. Y eso es para mí muy enriquecedor. Por otra parte, al igual que lo hizo Fernando ahorita, me pareció maravillosa la comparación y el traer a colación la historia de Abraham y el desarrollo mismo, porque es que finalmente ese es a lo largo de la vida de uno lo que debe pasar, no solo en estos momentos para la compañía de Jesús, sino para uno mismo, que es el preguntarse, bueno, ahora, ¿para dónde voy? Si estoy atendiendo lo que el mundo y, bueno, y Dios me están diciendo, o es simplemente que estoy a la deriva. Si tiene uno un sentido de la vida que ya para nosotros es casi al final, o sin el casi. Estamos sin saber en qué puesto, pero
ahí vamos en la fila. Y por lo visto, y por lo pronto me parece sumamente interesante y algo que uno debe aplicar en su vida en la actualidad es justamente esa actitud. También me llamó mucho la atención la referencia a la justicia, ¿no? Que es tan olvidada hoy en día. Y tal vez eso era lo que Ok, tendría que decir al respecto. qué bien, gracias, Leonidas. Eh, ok, ¿alguien más? ¿Reinaldo? Gracias. Yo, al contrario de Leonidas y Humberto, yo sí necesito escribir porque si no me disperso y no llego a expresarme como quiero. Bueno, comienzo. Me pareció muy interesante el refuerzo que él hizo al puro principio, que la compañía tenía un carisma que es de un orden inmodificable como para contemplar cambios que cambiarían las constituciones, que eso estaba muy claro, eso no era posible. El general resaltó cuál es la esencia de la misma, su conexión espiritual con Jesús, trabajando con Él y para Él. Me parece que en la revisión que hicieron en todo el proceso de lograr el documento final, se detectó que la compañía se había sumergido más en las obras per se que en la dimensión espiritual que animó a los primeros amigos de Ignacio yo lo diría, por la intensidad con que él hizo la descripción de que el carisma y el trabajo con Jesús por Jesús, eso era lo que distinguía a la compañía. Me pareció muy laudable el proceso de consulta que la compañía hizo con la base para llegar a un documento que refleja la vivencia con aquellos que son los colaboradores del objetivo institucional de la compañía, que no son simples receptores de lo que la compañía decidía, sino consultarles explícitamente qué es lo que ellos piensan que sería la mejor relación-acción de ellos con la compañía. Eso es un cambio completamente nuevo dentro de la iglesia y dentro por lo menos en lo que él nos explicó, que no fue lo que nosotros vivimos. Eso sí, yo soy plenamente consciente que esta no era la forma de hacer consulta con la base. Que incluir en el proceso a las mujeres ya es un ayornamiento por comparación a cómo se hacían las decisiones institucionales cuando nosotros estábamos en ella. Poner de relieve los problemas globales como los ejes de la acción de la compañía, producto del diagnóstico consulta realizado para producir el documento, es una inmersión de la compañía en un mundo real, no el contemplado desde afuera, como si esa realidad no fuera la que debería dictar la acción global de la compañía. El reconocimiento de las limitaciones de personal y la disminución de vocaciones como una realidad mundial es un marco de referencia que hace repensar a la compañía cómo debe relacionarse con los colaboradores, pues ellos en gran parte son la solución a esa escasez. Reconocer abiertamente que la compañía tiene que repensar cómo se debe practicar el voto de pobreza se me hace que es una decisión clave para presentarle a los colaboradores y amigos de la compañía un rostro que se ha ido desdibujando en la opulencia de las instituciones que han creado a lo largo de su historia. El incorporar en la educación la dimensión ecológica es una decisión que muestra coherencia con la realidad actual, así como el poner la atención a los múltiples problemas que las migraciones masivas van a imponer en el mundo, donde la compañía no puede estar ausente si quiere estar a tono con las necesidades más urgentes del momento. Y por último, todo el proceso demuestra una dinámica que puede hacer que la compañía
tenga una brillante etapa de apostolado como no la había tenido en la historia reciente. Muy bien, Reinaldo. Muy bien, Estupendo, Reinaldo. Gracias. estupendo. Gran síntesis. Humberto, Humberto. No, me parece bien y en la línea de lo que está diciendo Reinaldo, me gustaría preguntarle a Ferdi otra vez para que nos empiece, por lo menos a mí que me empiece a despejar una cantidad de cosas que tengo en la cabeza que no sé si sean ciertas o no. Pero en la época en que yo estaba los Gonzagas, tenía uno la sensación de que los jesuitas estaban preparados para que su acción y su apostolado fuera en las clases dirigentes. Yo me acuerdo yo me acuerdo una respuesta que daba este cura Giraldo, de la, Javeriana. la Ariana. Javeriana, que no. Alguien le dijo que él quería ser juez de la República y le dijo que no, que él no estaba formando jueces, sino estaba mostrando, mm, estaba preparando dirigentes del país. Y alguien le dijo como Andrés Pastrana, por ejemplo. Ujú. Y entonces, de lo que yo le oigo al padre general, no sé si le estoy entendiendo también que, que su gestión, al decir que van a dedicarse más a la justicia, querrá decir eso también que se van a dedicar más bien a las clases menos favorecidas, que la educación no va a ser elitista como es hoy, por ejemplo. No sé si esos sean todos esos compromisos muy fregados, además, Ujú. los que está planteando el padre general. No sé qué piensa. ¿Verdi quiere responder? ¿O Se durmió. no te ¿no? oímos, Ferdi? Te pusiste en mute. Estás muteado. Ah, ok, ya. Sí, Sí, es que tenía problemas y se me fue el el internet. audio. Entrar. Bueno, mira, estaba diciendo que San Ignacio de Loyola fue un elitista terrible. Sí, San Ignacio de Loyola tenía como principio, y quizá los que estudiaron la compañía lo saben, él Sí. decía, el bien, entre más universal mejor. Entonces, vámonos donde los reyes, vámonos donde los gobernantes, vámonos donde el Papa y a convertirlos, no, pero por Dios, a mentalizarlos. Y eso es Ujú. justicia. Eso yo creo que la compañía lo ha mantenido. Obviamente, quizás damos la imagen de que una universidad javeriana forma pues líderes para que sean narcotraficantes, corruptos, ladrones, etcétera, porque tú nombraste uno, pero yo puedo nombrar San Perpisano y puedo nombrar otros por ahí. No Ok. acabamos hoy. Sí. Bueno, eh, pero yo creo que el punto no es, y creo que la compañía lo ha entendido, obviamente, y es un desafío, porque no digo que lo haya hecho siempre bien, el presidente trabajar en la reconciliación con las personas. Y eso significa que tú trabajas con los políticos y te tienes que meter en el mundo sin ser tu político y sin ser tu miembro, pero cómo mentalizar gente y decirle, oiga, sean honestos, sean correctos. Les pongo un Pacho de Rú. Con quién trata Pacho de Rú? ¿O quién trataba? Con gente alta, pero estaba metido en el barro. Estaba tratando con la guerrilla, estaba con los pobres, estaba haciendo acciones para los pobres, etc. Pongo ese ejemplo porque es visible y es conocido, pero creo que mucha más gente en la compañía hace lo mismo, ¿cierto? Ujú, ujú. El trabajo no es trabajar con unas élites o otras, es trabajar con todos. Ahora, Sí, viene el principio del tanto cuanto, ¿no? Tanto te metes con unos cuanto eso sea el camino para cumplir con la misión del Señor, para esa reconciliación de justicia. Pero tienes también que trabajar con el pobre para decirle, oiga, venga, yo le ayudo a gritar que hagan justicia con usted, pero usted pobre también tiene que hacer justicia, porque a veces los pobres son los más injustos en muchas cosas. Entonces, es con claro. todos, ¿no es cierto? Bueno, no sé si Ujú. respondo, pero me parece que el asunto va por ahí. Excelente. Ahora, otra cosa es evaluar hasta qué punto lo hacemos bien o no, hasta qué punto a veces nos inclinamos más a un lado que a otros.
porque ha habido ejemplos de gente pues, que dice, no, yo me meto en política y tal. Rápidamente, un ejemplo concreto. ¿Ustedes recuerdan al padre Fernando Cardenal, Sí, Ujú. hermano del de otro Nicaragua, esposo ¿no? cardenal que no fue cita? Fernando Cardenal ya murió, Ministro, fue fue él ministro, ¿no? decidió y optó por ser ministro del gobierno, lo que sucedió a Somoza, precisamente para trabajar como ministro de Educación. Y el padre Colbe me dijo, bueno, si usted quiere eso, si lo ha discernido, sale de la compañía y ejerce ese ministerio. Y salió de la compañía, fue ministro, estuvo un tiempo fuera y después terminó y volvió a entrar a la compañía. ¿Y Y siguió volvió? trabajando después muchísimo, en un trabajo lindísimo como fue Fe y Alegría, como director en Nicaragua tantísimos años. Qué Bueno, bien, por poner un ejemplo en que las cosas a veces son muy complejas en ese campo, pero estamos llamados a trabajar con todos. qué bien, qué bien. Yo les puedo dar otro ejemplo en mi época que era exótico. Ustedes se acuerdan de Carlos Vasco, de quien yo fui un gran amigo. Claro. Él vivía en los barrios de Invasión arriba de Ujú. la Javeriana, Pardo Rubio y El Paraíso y etcétera. Y entonces él y yo de alguna manera allá defendíamos la tierra de la gente que se había posesionado de ella, gente humilde. Y, pero a veces era un poquito contradictorio porque pues, obviamente cuando le daba gripa o catarro pues se bajaba, ¿no? Entonces ya no tenía que soportar allá arriba que las faltas y las carencias que tenía la gente que él Claro. estaba ayudando y quería sanamente Ujú, acompañar allá en esa vida, ¿no? ujú. Pero es más valioso pues que ayudó, Qué bien, qué era bien. ambivalente. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo lo mismo que Reinaldo, yo preparo siempre mis ideitas porque para no prolongarme y quería compartir eh, brevemente tres o cuatro ideitas que me fueron surgiendo en, a medida que el padre general hablaba. ¿Están viendo una Ujú. o Sí, todas? sí. Tres. No, tienes ¿Ahí? que Tres ponerla. labios. ¿Ahí? Ponerle ¿Ya? una sola. ¿Ya quedó una sola? No, 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 Ah, Dios mío. Bueno, abajo. abajo. espérate, Pon la ya. presentación abajo. ¿Ahí ya? no. No, No, abajo, abajo, abajo. abajo. A la derecha, abajo, abajo, Derecho. abajo. Sí, sí, Ahí, sí, sí, Ahí, ahí. aquí. ahí, Esa. ahí. Bueno, Eso. ¿por qué escogí No, ese? no, No, pues no, todavía no, no. hay que Clique. hacerle clic. Espérate, a ver, yo hago una cosa aquí, yo termino acá y voy a parar aquí y mejor ahora sí. ¿Listos? No, lo No, mismo, ¿Ya- Ya ¿Lo casi. mismo? lo no. mismo. Es que está No, presentando como hombre, una es cosa que, especial, porque presenta una página de Word o algo así. sí, es que conecté otra cosa y no me funcionó, pero bueno, la tecnología Inteligencia me artificial. dejó. Es porque estás en ¿Qué España. tal Ahora ahí? sí, ahora sí. Eso. Bueno, listo. Entonces, la primera cosa que yo quería mostrarles es que esa presentación fueron como una serie de punticos que se fueron conectando dentro de mí. Cuando él hablaba, yo sabía que no iba a haber preguntas, entonces me dediqué a coger notas de lo que me impactaba. Y de repente se juntaba un puntico con otro y después otro con otro. Y cuando terminó, dije, voy a resumir eso en dos punticos que me fueron llamando la atención. Y hay muchos de los que ustedes hablaron. Lo que hablaba ahorita Fernando, el primer punto, el mensaje universal que para mí fue de la iglesia y de la compañía, reconciliación entre las personas, reconciliación con el medio ambiente, y para mí eso es reconciliación con Dios y toda la creación. Eh, en mi manera de ver digamos, mi fe hoy, es lo mismo. La reconciliación pasa por la justicia social, lo que hablábamos ahorita,
y la equidad en oportunidades para el mundo. Un tema que me llamó la atención cuando habló de la mínima, y de la mínima compañía de Jesús, la humildad de su posición personal, pero me acordé de un chiste que tenemos con mi esposa, de que hablábamos de que en la casa yo soy la cabeza de la familia y ella es el cuello, y el cuello mueve la cabeza para donde se le da la gana. Y entonces a mí eso me puso a pensar y cuando terminó el general, mire, eso lo recordé con humor. En mi familia yo soy la cabeza, mi esposa es el cuello que mueve la cabeza para donde se le dé la gana y pienso que de alguna manera la gran misión de la compañía es y ha sido mover a la iglesia hacia donde la iglesia necesita moverse, de una manera o interpretar lo que pasó en el concilio, ser la vanguardia, lo que llamaba San Ignacio la caballería ligera del papado. Decir, y históricamente pienso que se junta ese punto con lo que yo había visto antes y me pareció chistoso y por eso lo recordé. Es como el cuello, sí, y él lo decía en tono de humildad, no de ser la cabeza, pero al mismo tiempo el cuello es el que mueve la cabeza de alguna manera y responde un poco a lo que decía Humberto de trabajar con las élites o con la cabeza de la organización. Me llamó muchísimo el impacto de la compañía colaboradora de y no los colaboradores de la compañía. Para mí eso es un cambio de lo que yo viví, y evidentemente hace más de 50 años, eh, y esta nueva concepción de que la compañía colabora con otros y hay colaboradores de la compañía, evidentemente. Eh, eh, la otra cosa que me llamó la atención es una palabra que inclusive con Pilar hablamos mucho del desapego de las cosas. Y a veces ahora que nos íbamos a venir a vivir por acá, hablábamos del desapego de las cosas. Ay, y esta cosita y esta. No, no podemos llevar sino 4 maletas. El desapego es una cosa que uno empezó a vivir en la compañía. Desapego de las cosas. De alguna manera el desapego de las ideas, de los lugares, de las personas. Y se me ocurrió el desapego de las polarizaciones. Cuando uno se polariza en una posición, está pegado a eso, es decir, se quedó ahí. Eso también me hizo pensar mucho. El colaborar, separándolos, ¿no? Es laborar en conjunto entre nosotros, lo dijo él, y los otros. Y al hablar de esos otros, ahí fue para mí el gran impacto de esa presentación, aun con quienes no comparten la misma fe. Y qué diferente eso de la iglesia que yo viví, donde se decía en esa época, fuera de la iglesia no hay salvación, hace más de 50 o 60 años. Eso es otra cosa. Y no solo de la iglesia, de la compañía era más amplia en ese sentido, pero ese tema de, aun cuando no tengan la misma fe, es posible vivir eso desde vocaciones y desde profesiones distintas. Y ahí un poquito lo que en las preguntas le hacían al general que hay, que la tercera orden, que los que fueron jesuitas, que si podían. Y yo no pienso en eso. Yo digo, cada uno es jesuita o es católico o es cristiano, como lo quieran llamar, desde donde lo hace, desde donde está, desde su profesión. Y lo más brutal de todo fue inclusive de otras religiones y aun ateos y agnósticos. Ahí es donde de alguna manera me hizo contraste, inclusive con lo que él comenzó diciendo de que esto era fruto solamente de la oración. Yo digo, sí, lo entiendo de la oración en un sentido amplio. Es decir, cuando se consigue interiorizar que su fe o no fe, o agnosticismo o lo que sea, es su vida espiritual, yo digo que ahí estamos, digamos, todos los que, como Silvio Zuluaga dice, se sienten fuera del río y lejos del río, pero en el fondo está dentro de la misma onda. Me llamó la atención también, como apasionado que soy de los procesos de dinámicas de grupos, eh,
con Bela y Ferdi y Julio, siempre me sentí fascinado con el sistema de consulta de la compañía. Y hasta teología que yo estuve, consultaban para todo, pues, que consultaban para esto, para lo otro, para la congregación, inclusive pues, les puedo decir que me pidieron opinión para el hermano tal o el colega tal o el padre tal que iba a ser ordenado, que diera. Es decir, es un sistema que siempre tuvo la compañía, la consulta. Pero lo más interesante es que yo lo veo que se ha enriquecido muchísimo con la tecnología, siempre basado en la escucha primero. Y esa gran escucha que me parece espectacular antes de cualquier decisión importante, el oír siempre. Y yo me ponía a pensar en mi propia vida profesional y decía, qué berraquera, yo no sabía dónde lo había aprendido, pero pues generalmente en las reuniones yo me quedaba callado, oyendo y oyendo y oyendo y decía, pero ¿por qué? Y claro, después descubrí que era una riqueza brutal. Ahora, la compañía lo ha hecho y de alguna manera, yo no sé si esto es nuevo o no, Fernando nos dirá, se lo llevó a la iglesia. El sínodo es una consulta súper amplia que yo creo que la iglesia jamás había hecho y ese es el espíritu que nos explicaba Fernando el espíritu sinodal del sínodo, es decir, que es de consulta total. Eso nos llamó Darío, mucho la... Sí, te interrumpo para sí, rectificar eso. El secretario general del Sínodo, el que ha manejado la dinámica, es el sí, cardenal de Luxemburgo, que es jesuita. imagínate. Ahí O sea, es, es es, jesuita, ya explicamos eso. Y quien le ayuda, pues son varios, pero tiene otro jesuita metido también que es muy... es que se nota. Entonces, Pero ese es y un eso es punto trabajar que, con élites, imagínate, claro. aprovechando también el tema anterior. Claro, 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 claro. Eso me parece espectacular. El otro punto que se unió en mi cabeza es, me impresionó mucho la organización del tamaño de la compañía, que es capaz de reorganizarse administrativamente de una manera geográfica y cultural, ¿no? De las reuniones, las regiones, las culturas, es decir, porque uno ve inclusive en las corporaciones de hoy, y yo trabajé en muchas de ellas, la dificultad para cambiar una estructura. Y la compañía con ese tamaño, con esa universalidad, la capacidad para reorganizarse, y no solo por escasez de vocaciones, yo diría que más que todo para la idea del trabajo conjunto. Eso también me llamó la atención del documento, cómo estimula yo no sabía que existía un teologado regional ahora en Colombia, o un filosofado regional, o cosas por el estilo. La riqueza cultural que eso tiene, además del uso del potencial de la gente, me parece extraordinario. Adaptándose continuamente a la realidad del mundo que vive cambiando y a la misión del mundo. Por eso me sentí muy impactado también por ese tema. Las prioridades actuales, en mi opinión, que él nos mencionó, reflejan la permanente naturaleza cambiante de la compañía que yo pongo, aunque lenta muchas veces, porque tengo que reconocer que la percepción es que hay cosas que se han demorado mucho dentro de la compañía, pero siempre van o iban a la vanguardia de la mucho más lenta Iglesia Católica. Y algún comentario que hicieron en la reunión pasada, la segunda parte de la reunión, me confirmó eso. Es decir, hay cosas que parece que la iglesia y la compañía menos lento, pero la iglesia mucho más lento en temas que a veces la sensación es que se demoran demasiado en actualizarse. Es decir, y tengo varios puntos aquí. El tema del camino hacia Dios basado solamente en los ejercicios me pareció una pequeña contradicción con lo que él mismo dijo eh, de otras religiones o no en la fe tradicional. Es decir, el único camino, en mi opinión, no debe ser los ejercicios espirituales. Es una manera,
pero si queremos realmente colaborar al mismo nivel de los ateos o de los agnósticos o los budistas o los que sea, de alguna manera pienso que hay una cierta, me quedó ese sabor de cierta contradicción. El caminar con los excluidos, me encantó ese punto. Los migrantes, los marginados, los discriminados, pero sentí que le faltó. Y los diversos, eh, hubo preguntas directas, no las afrontó. Y yo sé que afuera y dentro de la orden, la pregunta de si se podía recibir un gay, por ejemplo, en la compañía, o si había posibilidad, es decir, si hay discriminación contra gente LGBTI. Esos son reacciones, las puse en mis notas y las quiero consignar porque me quedó, no dijo nada de eso. El cuidado de la casa común, fantástico, me pareció, es decir, integra la casa común con el individuo, con la realidad social, con la justicia, etcétera. Y sí, yo dijo, creo que fue muy claro en algún punto, habló del apostolado intelectual. Y el apostolado intelectual es lo que puede ser a veces entendido como élite, trabajo con la élite o con la gente especializada. El hecho de que haya jesuitas especializados en 20.000 profesiones es un tipo de apostolado intelectual. Me impactó también eso. Mi síntesis personal. Y esto es mi reflexión que la comparto con ustedes, mis hermanos. En el último cuarto de mi vida actual, más de 75 años, asomarme a la institución que marcó una huella positiva, profunda y decisiva durante la segunda y mi tercera década de vida, de los 15 a los 29 años, que eso fue lo que yo viví dentro de la compañía, y encontrar que esa savia del árbol que llevo ha seguido enriqueciéndose y ha seguido transformando vidas e instituciones. Eso me llenó de mucho orgullo y de gratitud máxima, porque lo había vivido tal vez sin saberlo, en mi trabajo, en las cosas que yo hacía, en lo que continuó de mi vida de la cuarta a la séptima década que estoy terminando. Eh, Eso me dio mucha alegría, el ver que esa cosa que yo llevaba dentro no era sino lo mismo, pero traducido en otros teatros, en otras vivencias. Y toda esa gratitud, a pesar de no sentirme practicante católico por muchas razones, de haber abandonado la creencia en el dualismo entre la materia y el espíritu y creer ahora solo en eh, la energía del universo, que para mí es el Dios. Y a pesar de no estar de acuerdo con posiciones actuales de la Iglesia oficial con respecto a muchos temas controversiales del momento, aunque sí un admirador del actual pontífice. Es decir, esa gratitud la tengo al mismo tiempo con un cariño. Yo diría que en síntesis el Padre General trajo de nuevo a mi corazón una nueva compañía de Jesús brillante, humilde, humana, luchadora y responsable del legado de San Ignacio, su gran inspirador. Yo diría gracias, Padre General, y gracias, Ferdi, porque nos ayudaste a vivir eso. Para mí fue una vivencia muy profunda. Muchas gracias. Bien, estupenda síntesis Gracias, Darío. y conclusiones. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? Si no hay más, yo tengo una pregunta para Fernando, pero no quiero quitarle iniciativa de nadie. Daniel, no se lanza al buceo. Marcelo no estaba, ¿no? Parece que no. La pregunta es la siguiente, Fernando. Am, una experiencia que he tenido a lo largo ya de estos última década es, me he encontrado a lo largo del camino de documentos extraordinarios, de muchas facetas y en muchas áreas, que vienen de instituciones muy serias y que esos documentos, como el que nos presentaste, nos enviaste de dónde está actualmente la Compañía de Jesús,
son documentos que han sido muy bien trabajados, muy largo tiempo, muy bien pensados y con conclusiones supremamente válidas. Pero pareciera que no importa la validez del documento, no baja a quienes tienen que ejecutarlo porque de alguna manera no se pone inmediatamente una estrategia de cómo interiorizar, cómo analizar ese documento por los miembros de la institución de la cual surgió el documento. Entonces la pregunta es esa, ¿tienen pensado ya en la compañía o ya está en marcha cómo lograr que todos los jesuitas lean esto como la nueva Biblia interior de la compañía? Porque de lo contrario son reflexiones extraordinarias como las ha analizado Darío, pero si se quedan ahí en papel y no bajan a la práctica, pues de poco o nada sirvió todo ese esfuerzo. Entonces hay una estrategia de cómo asimilar, de cómo reflexionar, de cómo poner a la práctica, de cómo descender en lo concreto todas esas directrices de ese documento. Sí, a ver, dos cosas. Tal vez viste que en el documento, al final como de cada sesión, hay una serie de preguntas o una serie de insinuaciones. Ujú, ujú. Bien, ese documento se le mandó a toda la compañía desde ya tiempo, y en estos días precisamente, en parte de mi oficio lo estoy recibiendo, las comunidades de la compañía, todas las comunidades, hablo de comunidades esas pequeñas o las grandes, ya usted, comunidades de 4 jesuitas o comunidades de 15 o de 20 en una universidad o de 70 en otras universidades o en otras obras, todos tenemos que hacer una serie de reuniones de reflexión mm, con, con base en esas sugerencias que hace el general en ese documento, pero cuando mandó la carta para la estrategia de reflexionar, pues también con preguntas específicas. En este momento se están respondiendo porque el documento se volvió a la base. Una vez en la dinámica de escucha, decir, bueno, esta es la situación de la compañía. Esto es lo que no solamente el padre general, sino todo su equipo y todo el trabajo que se hizo para llegar a ese documento, es lo que hemos recibido como un diagnóstico. Y lo que se está haciendo en este momento precisamente es eso, lo que tú dices. Bueno, ¿qué hacer con eso? Y no qué hacer a nivel general, sino usted allá en la isla de Brahmaputra, ¿qué está haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer? Que será distinto a lo que la Universidad Javeriana o Boston College o Fordham University o el GRS, el Servicio de Jesuitas Refugiados, etcétera, pueden hacer. Cada uno tendrá que responder de acuerdo a sus situaciones locales, a sus situaciones apostólicas, pero lo importante es, creo que el documento lo dice y se ha subrayado en los comentarios que han hecho, que no se debe perder de vista el telón de fondo. ¿Cuál es el telón de fondo? Y yo con esto estoy haciendo participación de una síntesis que sé que no voy a presentar porque más o menos se ha hablado, ¿no? Pero el telón de fondo es la misión. La misión es la de Jesús, la del Señor Jesús. Él recibió la misión del Padre. Vaya y haga redención. Vaya y haga reconciliación, es decir, salvación. Y la iglesia está atenta a seguir esa misión y colaborar en esa misión. Y la compañía está precisamente al servicio de la iglesia para colaborar. O sea, todos detrás de la única misión. Ujú. Primera cosa. Segunda cosa, que la compañía hizo 4 preferencias apostólicas. Y esas preferencias apostólicas, y lo explicó muy bellamente el general, me parece a mí, me impactó eso, dijo, todo lo que hagamos en la parroquia, en la escuelita, en la universidad, en el centro social, en el campo de refugiados, en todos sitios, tienen que tener en cuenta las 4 preferencias. No una u otra, o 2 nomás, o 3 y la otra no. Todas, porque son 4 hilos que conforman un tejido que tiene que presentarse en todas las obras. Entonces, el trabajo que se está haciendo es reflexionen y manden la información de cómo ustedes aterrizan ese documento en su realidad local.
Obviamente también habrá acciones a nivel universal que serán tomadas aquí en Roma y por él y su equipo, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, una decisión que ustedes la escucharon, y Darío hizo alusión, dos cosas. Primero, la unificación de fuerzas. Por eso, nada de 20 universidades, 20 teologados, sino dos teologados bien armados, colaborando los profesores de otros países y van allá y dan clases. Y quizás se devuelven como hay mucha gente que viene a la Javeriana a dar sus clases 6 semestres y se vuelve a su provincia y da clases, etc. Una cosa es la unificación de personal, ¿cierto? La colaboración en ese sentido interno. Y esto con laicos también. Bueno, y otras dos cosas que hizo mención. El Fondo Común para la Formación. A nivel apostólico, vamos a unir fuerzas. No es que es mi dinero y el dinero de nuestra provincia y la platica que nosotros tenemos en la universidad y entonces podemos darnos la vida rica, pero el pobre que está trabajando en una parroquia que no le dan limosna ni para el almuerzo del día, entonces hay que compartir los bienes. Eso es iglesia primitiva. Y la otra gran reto que están haciendo ahorita y que son decisiones que se toman aquí es la colaboración común en la salud, que es el otro reto que se va a realizar. Pero en síntesis creo que es eso, ¿no? La base tiene que volver a reflexionar y decir cómo encarnamos este decreto y en qué cosas, ¿no? Y eso es lo que está informando en este momento a Roma. Perfecto, perfecto. Sí. Una adición a lo que acabas de explicar también. Me parece que la retroalimentación, una vez que la reciba el centro, allá la Curia General de ustedes, es volver a la base diciéndole, mire, está ocurriendo la aplicación en este lugar y lo están haciendo así, y en otro lugar están haciendo así. Eso me parece que si no lo han tenido en cuenta, podría ser una sugerencia que puedes hacer, porque eso alimenta inmediatamente el que sí es factible de poner en práctica todas esas directrices. Y cuando van apareciendo por aquí, por allá, África, Norte, Sur, Indonesia, en cualquier lado, eso crea una conciencia colectiva de que sí lo estamos haciendo, es posible, es factible y que hay múltiples maneras de hacerlo. Si no lo han pensado, te lo estoy... El año entrante ya está convocado, se deben reunir todos los provinciales del mundo Ujú, aquí en Roma. ujú. El año entrante, la fecha creo que no la han concretizado, precisamente para eso, para decir, bueno, Perfecto. estamos en todo este trabajo, ¿cómo está funcionando allá? Ustedes que están allá, ¿cómo está funcionando? ¿Qué directrices hay que dar? Etcétera, porque los provinciales también tienen toda una visión más local y Claro. pueden dirigir y tienen, dijéramos, ese empoderamiento del general. Es decir, ustedes provincial allá, funcione, haga que hagan, eh, el líder es el que hace hacer, ¿no es cierto? Claro, Pero tiene que tener claro. esa sabiduría y ese liderazgo. Más o menos es esa la idea. Pero Qué sí es bien, válido lo que tú dices, René. qué Ok, interesante. excelente. Oye, Ferdi, un comentario que se me ocurre muy generoso el general sugerir mandarnos ese documento a nosotros, pobres, paupérrimos Gonzagas por acá, lejísimos en el tercer mundo, para decir, déles ese documento y que hagan preguntas sobre eso. A mí me pareció una muestra de confianza brutal en nosotros me imagino que lo ha hecho con muchísima gente que inclusive no pertenece a la compañía, los laicos, me imagino que trabajan con la compañía o que colaboran. ¿Eso fue solo a las comunidades o también fue a laicos de otras obras? No, sí, a todos, a las obras, a todos los Ok. directores y a las obras, porque los laicos también participaron en sus propuestas y en sus visiones para la elaboración de Mm, este documento. ok, Lo que él dijo de la colaboración, eso se está realizando. Y claro, yo creo que si claro. ustedes, bueno, en sus sitios, pero hablemos de Colombia, que es lo nuestro, ¿no? Y yo creo que yo con orgullo veo desde aquí de Roma, que no es la única, pero es una de las provincias en el que el trabajo de colaboración con los laicos va, pero muy adelante, ¿no? Ujú, Muy adelante. ujú, Mucho más que, a ver,
Yo aquí en Roma, aquí en la Casa General, estoy encargado de la formación de la ignacianidad Ujú, de todos, de jesuitas y laicos. ¿Sí? ujú, Pero ustedes no se imaginan la distancia que todavía se percibe entre jesuitas y laicos aquí en Roma. ujú, Los laicos nos miran todavía como los dadores de trabajo. El reverendo padre se ha logrado mucho y Arturo en eso ha logrado enormes cosas. Pero lo que no sé si, bueno, Darío sabe, ¿no? Acaba de haber un evento importantísimo en Pasto, en el sur de Colombia, ahorita en el inicio de febrero, en la asamblea de toda la regionalización, y se ujú, aprovechó, entre paréntesis, para llevar los restos de Julio Jiménez, y fue en honor a que Julio fue un gran promotor de esa reunión, que ujú, ahora cambió pues un poco la dinámica, pero que Julio nos reunía en febrero siempre a la fecha a todos los laicos para la formación y laicos y jesuitas. Entonces, este encuentro fue pues maravilloso, pero yo diría que la mayoría eran laicos, más que los claro, jesuitas. Pero claro. todos ellos recibieron el documento y todos ellos tienen también que opinar y trabajar, porque el trabajo no es solamente en las comunidades religiosas, sino en las obras apostólicas. Entonces los Qué laicos bien. también tienen que participar y seguir participando en ese proceso que, pues, que Ujú, lleva adelante la compañía, no para llegar a una meta, sino para seguir caminando, ¿no? Porque el documento no es para decir, bueno, entonces el año entrante empezamos a hacer esto, no, lo estamos haciendo, pero tenemos que mejorarlo, tenemos que ampliarlo, etcétera, etcétera, ¿no? El discernimiento continuo. qué bien, qué bien. Muy bien. ¿Algún otro intervención, algún otro comentario? Eh, Yo, Darío, eh, sí. yo había preparado algo, pero ya no les voy a presentar porque pues, lo hemos charlado y es más también Ujú, mis impresiones a partir de la síntesis. Pero sí quisiera subrayar una cosita que quizás fue otra de las imágenes que a mí me ayudó mucho, me impactó, y no le había dado como esa, no le había puesto la atención, y es cuando él habló de la esperanza, ¿no? La misión se hace caminando. ¿Para dónde? Donde nos van indicando. Pero eso requiere de la esperanza. Y puso el ejemplo del sembrador, que la única tarea del sembrador es tirar la semilla en el sitiecito propio. Pero a ujú, él no le toca jalar la semilla, ni delinear la semilla, ni ponerle colores, o, no. La semilla solita va creciendo, ¿no? ujú, Y me parece que eso es pues una imagen que nos cuesta a veces traducirla en la realidad, ¿no? Que la tentación de ser omnipotentes, prepotentes, eh, el orgullo jesuítico, pues somos la última Coca-Cola de la iglesia, en el sentido de que nosotros sí somos intelectuales y somos esto y lo otro, o la gente nos lo dice y nos llenamos un poquito así de orgullo ujú, como un sapo, ¿no? Nos inflamos. Pero me parece que es algo que marca mucho en este momento Arturo dentro de la compañía, ¿no? Y ahí se entiende la espiritualidad. Es decir, hay que ujú, orar a Dios, ¿no? Pero con el lema de decir, hacer todo como si dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios, ¿no? ujú, Y ujú, eso me parece que es algo que a mí personalmente me ayuda mucho, me impactó y me ayuda mucho para clarificar, digamos, con esa disponibilidad, esa apertura a ujú. la acción de la gracia, pero también la responsabilidad de decir, bueno, pero yo tengo que seguir tirando semillas. Otros verán los frutos, pero yo tengo que seguir sembrando, ¿no? Eso me parece que es algo Bárbaro, maravilloso. bárbaro, bárbaro. Increíble. Bueno, señores, ¿qué tema semana que viene? Me parece que ¿Propuestas? Daniel había sugerido uno que nos habíamos puesto de acuerdo. Daniel, ¿te acuerdas cuál fue? Daniel está en mute. ¿Bien? No, yo no he ¿No? sugerido nada. Seguro. No. No estoy Eh, inventando. ¿Algún otro tema? Alguien, ¿Alguien se... si no fue Daniel, alguien sugirió uno que nos pareció que sí, que eso era lo que podíamos hacer después. Fue César. Ah, fue César, sí. Ah, Fue ok. César, pero César no, está ahí. no. Está ahí, pero no me recuerdo cuál es el tema. Eh, Humberto, ¿qué dices? Humberto, No te no te no te oímos. oímos, Humberto.
Yo creo que fue algo que surgió en la conversación que tuvimos allí. No sé si era de los comentarios que yo les hice, de la experiencia Sí, que yo tuve, algo que tenía que ver como con el valor de la vida, algo así. Tendríamos que repasar el el, video. el video, pero era algo de ese estilo. Ujú. Eh, sí, yo no, lamentablemente no tengo notas de eso, pero bueno, es decir, hay muchos temas interesantes pasando. Les cuento entre comillas, no, entre paréntesis, que le contaba a Fernando que gracias a que Jaime Heredia se puso en contacto, tenemos invitado a Ricardo Silva Romero, el hijo de Eduardo Silva, a hablar con el grupo de jesuitas el 27 de marzo. Y hoy tuve contacto con él, me dio mucha alegría porque yo nunca había hablado con él, le mandé un mensajito y muy cariñoso, supo del grupo nuestro, de que nos reuníamos. Le mencioné a Marcelo porque sé que Marcelo es muy cercano de Ricardo y de la familia de Eduardo. Y sí, 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 va a estar muy, nos va a hablar sobre un tema que me parece muy interesante, cómo escribir una novela. Y, y yo creo que va a ser un tema diferente. Eh, hay una, hay una cosa que a mí y se lo puse en el mensaje, durante la pandemia. Yo me acuerdo que uno tenía pues que buscarse qué hacer solo, ¿no? Es decir, no había mucho que hacer, sobre todo haciendo ejercicio, y yo me conseguí que en YouTube había un grupo de periodistas o de personas que estaban leyendo la novela de Ricardo Silva Romero que se llama Historia Oficial del Amor, que es la historia de la familia de ellos. Es Ricardo Silva hablando de su familia, de Eduardo, de Marcela, de su hermano, no sé qué. Y a mí me dio una emoción brutal porque era reconectarme con un tipo que, lo digo con toda tranquilidad, fue mi ídolo de joven, el modelo, el tipo que yo admiraba, que estuve en el grado de él en la Universidad Nacional cuando se ganó el premio Ponce de León con Jairo Uribe. Es decir, eran dos individuos de mostrar, de los Gonzagas. Y entonces me dio mucho gusto y les quería comentar eso, que va a ser muy interesante recibir al hijo de Eduardo, tan brillante y tan exitoso como su papá, ¿no es cierto? Fernando. A ver, hablando de temas, eh, a mí me ha impactado aquí en Roma, yo escucho, procuro escuchar el noticiero todos los días, la cantidad de feminicidios que hay aquí. Me parece que los hay en todo el mundo. Entonces, se me ocurría, no hablar de feminicidios, obviamente, pero sí hablar de lo femenino y hablar de nuestra visión, no sé cómo titularlo, si es que ustedes lo aceptan, de la visión de la mujer. ¿Qué visión tenemos de la mujer o qué experiencia profunda hemos tenido de las mujeres con las que nos hemos relacionado, ¿no es cierto? Eh, en todas las maneras. De tal manera que Buenísimo, tener, buenísimo el tener tema. como una visión de nosotros machistas respecto a la mujer. Así, ¿no? Lo positivo, lo negativo, lo que nos agrada, lo que nos desagrada. No sé cómo enfocar el tema, pero me parece que podría ser un tema que puede ser Excelente, interesante. No sé si excelente. ustedes conozcan mujeres, pero bueno. Montones. No, pero excelente el tema y creo que muy actual también, ¿no? Es decir, y el papel cambiante de la mujer, ¿ah? El De las influjo de ellas cosas, en nosotros, de alguna manera, ¿no? Sí. de las cosas que me impactan, ahora aquí en esta mi nueva vida en España, es el poder de las mujeres aquí impresionante. Y sé que en Colombia es igual y en todas partes, pero en algunos lugares es más que en otros, ¿no? Es decir, lo
lo que antes era absolutamente inimaginable. Pero sí, parece buenísimo, buenísimo el tema. No sé si les parece a Tenemos una ustedes. primer ministra mujer que da para Sí, hablar y convidar. sí, sí. Buen tema. ¿Aceptado? Listo. Se me Sí, sí, ocurre, sí, perfecto. Cada uno trae sus reflexiones, pueden ser improvisadas o escritas o pueden ser, dependiendo de si Humberto nos deja preparar. Estoy molestando, Humberto, estoy fregándote. Pueden traer Playboy, toda esa vaina. Eso, sí, puede traer fotos también, ¿no? Eh, pero buen tema, buen tema. Me Ahí parece muy fue bueno. donde se fregó la mano, que anda mancado. ¿Yo? Sí, es que Sí, es parte de la reparación del brazo es la mano también. menos mal. Ya estás bien, ¿no, Humberto? Ya no tiene ninguna. Ya no tengo la armadura esta, Ok, todavía tengo solamente la prevención de que no me claro, atrevo a hacer fuerzas y palancas y cosas, pero ahí voy. qué bien. sí, Bueno, entonces nos vemos la semana entrante, ¿les parece? Muy sí. Sí, bien. Tema perfecto. visión de la mujer, lo que cada uno quiera. Mm. Ok, ¿Listo? listo. Y ahí compartimos eso. Y invitados, mañana vamos a tener el mismo tema con el grupo de los exjesuitas. Si quieren Sí, lo oír otras oiremos. opiniones, si quieren participar, yo los invito siempre, el que quiera, bienvenido. Y bueno, nos hablamos. De nuevo, la Muchas gracias. invitación, Te Muchas cuando mandé gracias. en el vengan, chat, te mandé en el chat un... sí, sí, ya te busco. Cuando vengan a visitar a Fernando, acuérdense que por aquí también se puede pasar. Estamos en el mismo, cerca del mismo mar. Entonces, y hay cuarto de huéspedes aquí también. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Listos? Un abrazo. Feliz, Chao. Buenas Chao, gracias, chao. tardes. feliz tarde. Chao y gracias. Chao.